tal, amigo, amiga que nos escucha? Que Dios bendiga su vida de una manera especial. El día de hoy quiero presentar a un locutor de la radio Estéreo Emanuel. Con ustedes tengo el honor de presentar a Billy Ortiz. Billy, bienvenido. La verdad que es un privilegio poder estar hoy compartiendo con ustedes palabra del Señor. Es un gusto para mí el poder compartir hoy con Fernando, mi amigo Fernando, que me invitara a su canal de YouTube, El Discípulo de Jesús. Por cierto, suscríbanse al canal, denle el like y por supuesto active la campanita, ¿no? También pueden seguirnos a través de las distintas cuentas. Pueden buscar ahí a Fernando López en su página de Facebook, en Instagram también lo pueden seguir. Es un de verdad gusto que él me invitara hoy a su canal. Decidimos empezar una serie, ¿verdad, Billy? ¿Cómo se llama la serie, Billy? Por supuesto, hoy es el inicio de la serie de las bienaventuranzas. Es impactante, ¿no? Y lo podemos ver aquí en Mateo 5, todo el capítulo 5 prácticamente casi habla acerca de las bienaventuranzas, pero vamos a empezar con la primera. Vamos a ir desglosando una por una y hoy hablaremos de la primera bienaventuranza, así que estén pendientes de las otras que más adelante van a ser subidas a este canal. Vamos a empezar con Mateo 5, 3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Claro que sí, Billy. Realmente esta bienaventuranza pues es una de las más conocidas, pero también es una de las menos entendidas. ¿Sí me entiendes? Sí, correcto. Yo también tuve esas dudas, o tengo esas dudas. Por lo mismo es que decidí acudir a Fernando y preguntarle ¿a qué se refería en sí el Señor Jesús cuando hablaba de bienaventurados los pobres en espíritu? Sabiendo que muchos dicen, tenemos el poder del Espíritu Santo. O sea, ¿cómo se manifiesta el Espíritu Santo? Porque dice aquí, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si el reino de los cielos es para un pobre en espíritu, yo quiero ser un pobre en espíritu, y de verdad creo que usted también. Claro que sí, Billy. Realmente, como te mencionaba, ¿verdad? Es uno de los textos más conocidos en la Biblia, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu, ¿verdad? Pero realmente, como te decía, pues las personas, pues realmente muchas no entienden realmente lo que quiere decir. Incluso muchas han pensado que Dios, cuando hablaba en Mateo 5:3, estaba refiriendo a una discriminación, ¿verdad? A que Jesús estaba discriminando el espíritu de las personas, ¿verdad? Muchas personas han pensado eso. Otras personas han dicho que realmente se está refiriendo a pobreza literalmente. El material, ¿no? Y hay quienes confunden eso. No vamos a confundir eso. Eso sí que quede claro. Aquellas personas que viven en una pobreza, quizás hasta pobreza extrema, créanme, no es de Dios. No es que nosotros estemos contradiciendo cosas así. Un ejemplo de ellos es el país de Haití, ¿no? Un país muy pobre. Ellos no son pobres en espíritu, son pobres quizás económicamente. No estoy refiriéndome de manera general, ¿no? Porque yo creo que hay gente cristiana también en ese país que es pobre en espíritu y que va a ver al Señor. Claro, Billy. Y sabes, Billy, algo que pues realmente, que cuando yo estaba estudiando pues este versículo de la Biblia, pues me llamó mucho la atención, ¿verdad? Realmente, como algo negativo, como la pobreza espiritual, algo negativo pueda favorecerte, venir a ser algo positivo en tu vida, ya que viene con una bienaventuranza, Billy. O sea, para muchos es algo ilógico y realmente sí, contradictorio. Cuando yo empecé a leer decía, bienaventurados los pobres en espíritu, y realmente dije yo, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Y pues realmente eso pues me ayudó también a investigar más y a entender este texto. Correcto. Primero que nada, Billy, vamos a empezar estudiando, ¿verdad? Primero que nada dice bienaventurado, Billy. Realmente, si nos damos cuenta, dice aquí el texto bienaventurado. Pero, ¿qué significa bienaventurado, Billy? Un bienaventurado es una persona afortunada, es una persona feliz. Podríamos decirte, Billy, el día de hoy te sacaste la lotería.
Sí, hay quienes confunden esto de la palabra bienaventurado, ¿no? Se escucha siempre esto, 3 veces dichoso, y no, uno no es ni 3, ni 2, ni 5, ni 10, uno es dichoso, en sí la palabra ya lo dice por sí sola, bienaventurado, lo que Fer acaba de explicar, ¿no? Una persona afortunada, feliz, pues no creo que se quede ahí en 3 veces dichoso, como muchos dicen que bienaventurado significa 3 veces dichoso. Claro que sí, Billy. Entonces, realmente la Biblia pues nos da una explicación un poco más profunda. Quiero que me ayudes y busquemos allá en Job 5:17. Y mientras que tú buscas, quiero explicar un poquito. En Job 5:17 dice: bienaventurado es el hombre que Dios castiga. O sea, ¿cómo? Sí, es un poco complicado de entender esto si uno lo toma así de bienaventurado el hombre que el Señor castiga. Imagínese, si yo voy a ser bienaventurado, si entendemos esto, porque si el Señor me castiga, créanme, yo quiero ser castigado. La Biblia lo dice, bienaventurado al varón que el Señor castiga. Vamos a leer lo que dice Job 5:17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Hoy vivimos tiempos difíciles y días difíciles. El Señor estos días está llamando a su pueblo, está llamando a su iglesia. Él no quiere que ninguno perezca, y espero que ustedes también sean bienaventurados. Claro, Billy, y realmente hoy en día, hablando terrenalmente, hay padres, Billy, que realmente ellos no corrigen a sus hijos, y cuando los hijos crecen, son adultos, realmente vemos que son personas negativas, muy negativas para la sociedad. Pero en cambio vemos que cuando el padre castiga a su hijo, lo forma, lo instruye, y qué mejor forma de corregir que con el castigo. Sí, recuerden que el padre al hijo que castiga, a ese ama. Amén. Puede sonar contradictorio, pero así es. No vamos a hablar aquí cosas que no son. Claro, Billy. ¿Y sabes qué dice Salmos 44, Billy? Salmos 44 realmente habla acerca de la obediencia. Dice: bienaventurado es el hombre que puso en Dios su confianza. ¿Sí? ¿Lo puedes leer, Billy? Por supuesto, vamos a leer lo que dice el Salmo 44. Dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Hermano, si tú tienes o quieres tener las cualidades de realmente un bienaventurado, primero que nada tienes que recibir la corrección de Dios, tienes que aceptar la corrección de Dios, y por último tienes que aceptar la voluntad de Dios. Sí, muchas veces nosotros no aceptamos eso, la voluntad del Señor, y yo creo que en la voluntad del Señor está en que nosotros también actuemos, ¿no? Muchas veces pedimos por voluntad del Señor. Un ejemplo así rápido de los jóvenes. Alguien dice: estoy orando para que el Señor haga su voluntad, y el Señor a la mujer que me va a traer, la va a traer y la va a poner a mí. Esperan que literalmente le traiga y ponga ahí a la rubia, ¿no?, enfrente de él. No, uno tiene que actuar, salir, conquístala, enamórala en el buen sentido de la palabra, sedúcela. Pero no solo significa orar. Vamos a ver acerca de poner la confianza en el Señor y esperar su voluntad. Es cierto, el Señor tiene la voluntad para cada uno de nosotros, pero también tenemos que empezar a accionar. Claro que sí, Billy. La siguiente palabra que vamos a estudiar, Billy, que vemos realmente en el texto, ya estudiamos: bienaventurados los pobres en espíritu. Vamos a analizar la palabra espíritu. Si te das cuenta, Billy, allá en Mateo 5:3
la palabra espíritu aparece con minúscula, ¿sí? Primero quiero decirte, Dios nos creó con un cuerpo para tener contacto físico con las personas. También nos creó con un alma para tener un contacto social, psicológico con las demás personas. Pero Dios nos creó con un espíritu que nos sirve para adorar a Cristo Jesús, para recibir a Cristo Jesús, y para tenerlo necesitamos tener el Espíritu Santo. Pero realmente, si nosotros nos damos cuenta, aquí la palabra espíritu está con minúscula. Sí, correcto. Entonces, se refiere al espíritu propiamente de la persona. Exactamente, Billy. Ajá. Realmente, Billy, es algo muy, 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 muy bonito. Billy, ¿qué te parece si seguimos analizando el versículo? Sí, y es que hay que irlo viendo palabra por palabra, ¿no? Como aquí nos muestra en Mateo 5:3, perdón, habla acerca de, ya estudiamos los bienaventurados. La palabra bienaventuranza, ¿no? Ahora vamos a estudiar pobres. O sea, ¿por qué aquí habla que bienaventurados los pobres? ¿Sabes, Billy, qué significa ser pobre? Ser pobre significa tener escasez de algo necesario. Eso significa pobreza realmente. Que nosotros necesitamos. Es cierto. Las personas que son pobres, y vamos a hablar físicamente, ellos necesitan algo, ¿no? Entonces, cuando se habla acerca de la pobreza del espíritu, es cierto, nosotros es porque hay una necesidad. Claro, Billy, yo quiero hacerte una pregunta. Una pregunta, y si también hágase usted la pregunta, amigo o amiga que nos está escuchando. ¿Qué pasa cuando le lleva un regalo a una persona pobre terrenalmente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Billy? Pues la persona es agradecida, ¿no? Es una persona feliz. Es una persona que realmente... La verdad que sí. Llevar regalos, como una iglesia de Estados Unidos que lo está haciendo maravillosamente. Yo no creo que solo es por lo que he visto, me imagino que hay más. Y personas, organizaciones de distintas maneras que están llevando estos días alimento, porque hay personas que realmente se están muriendo de hambre. Y ver la cara feliz de los niños pequeñitos, de las personas y todo, es algo, sí, increíble. ¿Y sabes qué pasa? Cuando le ofreces a una persona pobre, ¿verdad? Una persona de escasos recursos, ¿verdad, Billy? Cuando tú les llevas alimento, les llevas vestuario, un regalo, es una persona muy agradecida, muy feliz. Es una persona que realmente te agradece de todo corazón, Billy. Entonces, vayamos a estudiar lo siguiente. ¿Qué significa espíritu o qué es espíritu, Billy? Vayamos a estudiar realmente qué es espíritu. Dice que el espíritu es la parte más profunda de nuestro corazón, o la más profunda de nuestro ser. El espíritu es la parte más profunda de nuestro ser, amigo, amiga. Ese es nuestro espíritu. Pero, ¿sabes, Billy, para qué nos sirve el espíritu? Pues yo creo que el espíritu siempre está ahí con nosotros. Podemos darnos cuenta de que está ahí redarguyendo. ¿Qué me significa eso? Que es una voz interna que le habla a usted. Cuando usted está quizás cometiendo algún pecado o qué sé yo, hay una voz interna cuando uno ya tiene el espíritu. No voy a decir yo aquí que literal vi que el espíritu me estaba hablando, diciendo esto. No, escucho yo esa voz en mi interior que me habla. Sí, me habla. Es así, no lo voy a negar. Es asombroso, pero así es. El espíritu me dice, no lo hagas. Lo que estás haciendo está mal. Claro. Ya, por favor, reacciona, en otras palabras. Claro, Billy, y si te das cuenta realmente, aquí en este versículo de Mateo 5:3, la palabra espíritu está con minúscula. Ajá. Y si leemos la palabra del Señor en otras partes, la palabra espíritu aparece con mayúscula. ¿Te has dado cuenta? Sí, porque se está refiriendo al Espíritu Santo. Claro, la palabra Espíritu Santo aparece con mayúscula porque es un nombre propio. Exactamente. Y realmente cuando nosotros leemos en Mateo, se está refiriendo al espíritu humano. Realmente el espíritu humano nos sirve para comunicarnos
con el Espíritu de Dios. ¿Sabes? Mire, es algo realmente asombroso. Yo quiero que me acompañes a leer allá Romanos 8:16, Billy. Claro que sí, vamos a ir a leer lo que nos dice Romanos por acá. Sí, Romanos 8:16. Romanos 8:16. ¿Ya lo tiene, Billy? Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Uno al leer esto dice: ¿cómo? O sea, no entendí. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Claro, ya que el Espíritu Santo da testimonio aquí. Mire, dice: el Espíritu mismo da testimonio juntamente con tu espíritu. O sea que el Espíritu de Dios y tu espíritu se unen para dar testimonio a Dios, demostrándole que tú eres un hijo del Señor. ¡Oh, es cierto! ¡Es cierto! Es cierto, y si nosotros podemos ver aquí lo que dice, la verdad que al estudiar la palabra del Señor uno se da cuenta de muchas cosas. No me había percatado de esto. Dice: el Espíritu está con inicial mayúscula, mismo da testimonio a nuestro espíritu, que ya aparece con minúscula, de que somos hijos del Señor. ¡Oh, esto es maravilloso! Claro, Billy, y es algo realmente sorprendente, asombroso. Y yo, créame, Billy, que cuando yo estaba estudiando esto, me asombré y dije: ¿cómo puede mi espíritu tener comunión con el Espíritu de Dios? O sea, fue algo asombroso, algo que me llenó de satisfacción, de gozo para mi vida, ¿verdad? Y dije: tengo a Dios en mi corazón. No, Billy, qué asombroso. Pero sigamos explicando, Billy. Sigamos. Si nos damos cuenta, Billy, para poder descifrar realmente qué es lo que significa la bienaventuranza de los pobres en espíritu, tenemos que unir dos palabras. ¿Sí? Pobre en espíritu. Gloria sea al Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Yo quiero decirle, amados amigos que nos escuchan, primero que nada, que Dios te bendiga, que Dios te colme de bendiciones. Yo quiero decirte que el Espíritu Santo está tocando a la puerta de tu corazón. ¿Sí? Yo quiero decirte que Dios te ama. El Espíritu de Dios quiere entrar y morar en tu corazón y convivir con tu espíritu humano para juntamente dar testimonio a Dios de que tú eres hijo de Dios. Qué asombroso, Billy. ¿Sabes, Billy? ¿Por qué Dios nos creó con un cuerpo carnal? Para tener contacto con el mundo físico. Dios nos creó en cuerpo para tener contacto con el mundo físico. Nos creó con un alma. ¿Para qué? Para tener contacto con el mundo social, psicológico, Billy, pero sobre todo nos creó con un espíritu para tener comunión con Dios. Amén. Qué maravilloso. Y es que el Señor es la promesa que dejó. Hay algo que de verdad detiene que esto, ¿qué será?, sea más grave, ¿no?, acerca del fin del mundo. Y la Biblia lo dice, que hay algo que lo detiene. ¿Y cuál lo detiene? Es el Espíritu a través de todas las iglesias aquí en la tierra aún. Claro que sí, Billy. Dios aguarda, amigo o amiga, si usted no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón. Dios está esperando. Dios espera que usted se arrepienta y entonces sí, Él vendrá. Billy. Pero sigamos, Billy, sigamos realmente. Cuando yo estudié la pobreza espiritual, Billy, ¿sabes qué? Llegué a una conclusión. Primero, la pobreza espiritual significa humildad. ¿Y qué es humildad? ¿Qué es humildad, Billy? Reconocer que como humanos fallamos, que no somos nada en esta vida, que no somos perfectos, reconocer nuestras fortalezas, nuestras debilidades, pero sobre todo reconocer el valor que tiene cada persona. Y realmente cuando yo llegué a esta conclusión, dije: qué asombroso, pero dije, esto no puede quedarse solo ahí. Y investigué más a fondo lo que significaba pobreza espiritual. Y pobreza espiritual también significa desprendido. Sí, eso significa desprendido en espíritu. Significa desprendido en espíritu. ¿Y quién es una persona que se desprende en espíritu? O sea, dije yo, ¿qué significa realmente? Yo nunca había escuchado este término, desprendido en espíritu. Sí, es cierto. Yo quiero explicarte. Una persona desprendido en espíritu es una persona
que deja atrás el pasado, que no se aferra a las cosas que ya pasaron. Y yo he conocido a muchas personas que aún viven en el pasado, amigo, amiga. He conocido a muchas personas de estas, personas que viven con odio, con rencor, con envidia, personas que no dejan ir el pasado. Es unas personas que se aferran, mire. Aún siguen amarradas a eso. Exactamente. Aún siguen prendidas, ¿no? Exactamente. Eso quiere decir. Y realmente pobreza espiritual significa desprendido de, ¿verdad? Y realmente, Billy, yo cuando estuve estudiando esto, realmente me llené de gozo, porque es alguien que no se aferra a las cosas viejas. Es alguien que está esperando cosas nuevas. El pobre en espíritu es alguien que está dispuesto a vivir nuevas emociones, nuevas experiencias. Y a reconocer, ¿no? Que el Señor es el único que lo puede todo, ¿no? Con nuestra propia voluntad. Y sabes, Lili, el pobre en espíritu olvida todo, espera lo nuevo, pero sobre todo recibe a Cristo Jesús como su único Salvador. Espera de Dios. Por eso es que cuando tú hablas con una persona pobre en espíritu, tú le llevas la palabra, tú le llevas a Dios, es una persona que va a estar agradecida porque nunca había conocido de Dios, nunca había escuchado el amor de Dios. Es una persona que realmente se va a enamorar de Dios. Qué asombroso, Vini. Correcto, y es que es impresionante, ¿no? Cómo es que el pobre en espíritu está en busca de... Billy, es asombroso, Dios. Realmente el pobre en espíritu es una persona que está dispuesta, ¿verdad?, a recibir el reino de Dios. Amigo, amiga, queremos llegar a una conclusión, Billy, yo quiero llegar a una conclusión el día de hoy, ¿verdad? Quiero mostrarte lo que significa, qué es lo contrario a pobreza espiritual. Vemos que en el libro de Mateo también nos relata que Dios se encarnó en Jesús, se hizo hombre, ¿verdad? Él vino para liberarnos de nuestros pecados. Correcto, es cierto. Pero vemos realmente que hubieron personas que se le opusieron. ¿Y quiénes son? Eran los fariseos. Que siempre estaban buscando algo que tachar del Señor, ¿no? Claro, Cristo vino como nuestro Salvador, ¿verdad? Y cuando Cristo se humanó, dio un paso adelante. ¿Y qué pasa? Los fariseos eran maestros de la ley, Billy. Los fariseos eran maestros de la ley y gobernaban conforme a la ley. Y es por eso que nunca estuvieron de acuerdo con Jesús. Ellos se aferraron a las cosas viejas. Ellos realmente estaban muy aferrados a las cosas viejas, que no pudieron ver las cosas nuevas. No pudieron ver a Cristo Jesús. Incluso ellos creían que estaban haciendo lo correcto, que estaban defendiendo a Dios, cuando en realidad lo crucificaron. Sí, eso es cierto. La verdad que yo creo que a nosotros, incluso si hubiéramos estado en esa época, también nos hubiera ocurrido lo mismo. Pero es impresionante cómo el Señor demostró que los pobres en espíritu era el reino de los cielos para ellos. Te invito a que tú seas un pobre en espíritu. Amigo, amiga que nos escuchas, quiero decirte nuevamente que Dios te espera, Dios te busca, Dios quiere entrar en tu corazón, morar contigo, renovar las cosas viejas. Es tiempo de sacar lo viejo y de darle entrada a lo nuevo, Billy. Quiero despedirme con un texto, Billy, que lo encontramos allá en Filipenses 3:13, y te lo voy a leer. Dice: hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Amigo, amiga que nos escuchas, llegó el momento de dejar de mirar atrás y ver el futuro que Dios te ofrece. Ver ese futuro tan grandioso que es estar con Cristo Jesús. Realmente es algo asombroso, es algo realmente que te mantiene feliz cuando tú vives con Cristo Jesús. Todo cambia, todo cambia. Entonces, yo quiero decirle, amigo, amiga que nos escuchan, llegó el momento de renovar nuestra vida, sacar lo viejo
desechar lo malo, desechar el pecado y darle la bienvenida a las cosas nuevas, pero sobre todo a Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Quisiéramos saber que si tienes alguna pregunta, que nos la hagan saber, ¿verdad? Correcto, acerca de las bienaventuranzas. Recuerden que vamos a seguir pues proyectando más acerca de esta serie, ¿no? Vamos a estudiar cada una de las bienaventuranzas. Hoy estudiamos la primera, así que déjanos tu comentario. Nosotros vamos a estar leyendo y si tienes alguna duda, alguna pregunta, pues nosotros con gusto, no somos los más expertos, claro que no, estamos en la misma necesidad de buscar del Señor, así como muchos de los que nos están viendo, pero vamos a aclarar esas dudas a la medida que podamos y vamos a aclararlo a la luz de la palabra del Señor. Gloria sea al Señor, Billy. Así es que nos vemos en otra ocasión. Que Dios te bendiga.